bendición. Hermanos, bueno, vamos a comenzar, hermanos, nuestro estudio. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Filipenses. Este sería nuestro 10º estudio, hermanos, de esta epístola. Hemos podido avanzar un poquito y seguimos en el capítulo 2. Estamos como por la mitad del capítulo. Vamos a ver si llegamos hoy a finalizar esta mitad. Entonces me van acompañando en sus Biblias en la epístola a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al versículo 11. Y vamos a dar lectura a estos pasajes con la ayuda del Señor. Dice Filipenses 2. Sí, hermano. Entonces, hermanos, vamos a retomar ahí en el versículo 5 de Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vamos una vez más al Señor en oración, para que nos ayude con estos pasajes. Te damos gracias, Padre, nuevamente por tu palabra. Gracias por estos majestuosos pasajes que tú nos permites hoy acercarnos nuevamente, Señor, profundizar en ellos, en tu palabra. Te pedimos, Señor, tú nos ayudes, tú nos hables, tú nos exhortes, tú nos animes, Señor, eleves nuestro corazón y nuestra mente a aquellos lugares celestiales donde tú nos has sentado juntamente con Cristo Jesús. Nosotros nos encomendamos a ti en esta hora. Te pedimos tú nos des claridad, tú nos des profundidad, tú nos des el consuelo de tu Espíritu, Señor, por el cual podemos entender tu palabra, Señor, y ser llenos de aquella vida, Señor, aquella vida que abunda en nuestro Salvador, en nuestro Dios. Nosotros, Señor, confiamos en ti, nos disponemos a ti. Oh, Señor, ayuda a tu iglesia, ayúdame a mí, ayuda a cada uno de tus hijos, Señor. En esta noche y siempre, Padre, te nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, venimos estudiando unos pasajes que son bien maravillosos, hermanos, centrados en el Señor, que, como decíamos la vez pasada, para muchos es el mismo centro de las Escrituras, o por lo menos el centro de la epístola a los Filipenses. En eso que vamos a estudiar hoy, vamos a seguir viendo este asunto que viene tratando el apóstol Pablo en el capítulo 1, que es el asunto de la división. Como veníamos viendo, había ciertos problemas de división en la iglesia, por lo cual al final del capítulo 1 el apóstol Pablo empieza a tratar, hablando de la iglesia que tienen que trabajar unánimes, juntos, con un mismo pensar, un mismo sentir. Y de esa misma manera, dice el apóstol en el capítulo 2, que por causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros, por causa de lo que Cristo ha hecho por la iglesia, de habernos dado ese amor, ese consuelo, esa comunión en su espíritu, esa unanimidad que solamente está en el Señor. Nosotros debemos despojarnos de toda vanagloria, de todo intento vano de querer exaltarnos a nosotros mismos. Queremos ser mansos y servirnos de los unos a los otros, que no vamos a hacer las cosas buscando lucro o alguna ganancia deshonesta, porque todas estas cosas causaban problemas de división en la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo comienza con este discurso teológico bien profundo, que realmente, como veníamos hablando, tiene intención no de ser un discurso teológico, aunque es bien profundo y doctrinal. El verdadero propósito de lo que viene aquí hablando el apóstol Pablo acerca de la autohumillación y exaltación de Cristo es para llamar a la iglesia a esa unidad, poniendo el ejemplo de Cristo como el ejemplo supremo, poniendo como ejemplo su humildad, su mansedumbre, su despojarse a sí mismo
no estimando ser igual a Dios, sino que no se aferró a eso, sino que tomó forma de hombre, forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para la gloria del Padre. Y entonces eso es lo que venimos viendo la vez pasada, fue lo último que venimos estudiando, cómo Cristo es nuestro ejemplo supremo de humildad, de servicio, y cómo ante ese ejemplo, que es lo que viene mostrando el apóstol Pablo, la iglesia debería humillarse y dejar de tener esas disputas y divisiones que estaban teniendo entre ellos. Ahora, yo quisiera comenzar en donde nos quedamos, hermanos. Esto es la manera de introducción para hacer un pequeño recorderis de lo que veníamos viendo, pero yo creo que es bueno hacer esta conexión. Entonces, lo último que decíamos es que él tuvo una muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, algo que no tomamos tiempo para explicar la última vez y que es bueno para hacer esta conexión, es hablar un poco de la cruz. Entonces, la muerte de cruz es algo que pienso que debemos aclarar para continuar, hermano. Una carga que puso el Señor. Y entonces, hermanos, nosotros no debemos olvidar que los filipenses eran orgullosos ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos, hermanos, no solían ir a la cruz. La cruz estaba reservada para los peores criminales, estaba reservada para los esclavos, para los rebeldes que se rebelaban contra el imperio romano, pero realmente los romanos no solían ser condenados a la crucifixión. Podemos con los apóstoles, muchos de ellos también fueron crucificados después de Cristo y también padecieron la cruz. Y muchos cristianos alrededor de la historia, pero los ciudadanos romanos tenían como ciertos derechos, nos explica el historiador Cicerón del primer siglo antes de Cristo, que decía que lejos esté siquiera del pensamiento de los ojos de un ciudadano romano la cruz, decía Cicerón. Entonces, por eso vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, no murió crucificado, él fue decapitado, que esa era una de las muertes que era para un ciudadano romano, que le cortaran la cabeza, pero la cruz no. Entonces era bien diciente, por eso es que Pablo resalta este asunto que fue obediente hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte, sino una muerte de cruz. Esto era algo bien, algo que iba a resaltar bastante en el corazón de los filipenses, que eran ciudadanos romanos en su mayoría, y estaban bien orgullosos de ser una colonia romana. Entonces algo bien, bien tremendo. Esta escena iba a causar un gran impacto en el corazón de los filipenses, de su Señor, que está diciendo que es Dios que se despojó a sí mismo, el creador del universo, porque en todas las cosas fueron hechas. Él vino y se humilló tanto que tuvo una muerte que ni siquiera un ciudadano romano recibiría. Entonces está mostrando la tremenda humillación y el despojo de sí mismo que Cristo hizo. Entonces, esta enseñanza nos aclara bien que Jesús, el ungido, el Salvador, se humilló de la manera más baja, rebajándose de lo más alto, y que ese es nuestro ejemplo, hermanos, de cómo nosotros también debemos humillarnos a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Debemos humillarnos ante Dios, delante de los hombres, y servirles con amor, porque ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. Y dado ese ejemplo, es bien importante, como veníamos mencionando, porque es el ejemplo que el apóstol está dando a los filipenses, que dado el ejemplo de cómo Cristo se humilló, cómo Cristo se rebajó hasta el punto de morir en una cruz romana, un castigo tan horrible y despreciable. Y como decíamos la vez pasada, tan vergonzoso que nuestro Salvador murió desnudo en la cruz. Esto iba a causar un gran impacto en los filipenses para que ellos no tuvieran un concepto más alto de sí mismos del que debían tener, sino que se humillaran delante de Dios también, delante de los hermanos con los cuales tenían conflictos y problemas, porque si nuestro Salvador no tuvo problema en humillarse así delante de sus enemigos, a sí mismo, como nosotros delante de nuestros propios hermanos, aunque tengamos problemas, no vamos a ser capaces de reconocer nuestras faltas, nuestros errores, y aún de humillarnos, aunque tengamos la razón, con tal de guardar aquella unidad y amor que debe reinar en la iglesia del Señor Jesucristo. Bien, habiendo dicho esto, vamos a entrar un poco más en materia. Hoy vamos a continuar desde el versículo 9, porque los otros versículos del versículo 5 ya veníamos explicando la vez anterior acerca de la humillación de Cristo. Y vamos a hablar específicamente más el asunto de la exaltación. Pero esto es importante para hacer la conexión. Entonces, la primera frase, el primer versículo que leemos, versículo 9, dice, por lo cual, ¿no? Por causa de la humillación de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó. Lo primero que le falta al apóstol Pablo es que Cristo nos exaltó a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, pero quien exaltó al Señor Jesucristo, quien aún lo levantó de los muertos, quien lo ascendió a los cielos, quien le dio toda autoridad, toda potestad y todo lo que vamos a leer hoy, es Dios el Padre.
Él no se exaltó a sí mismo, porque como leíamos la vez pasada, Cristo no vino a buscar su propia gloria. Él vino a buscar la gloria del que lo envió. Y eso es un asunto bien importante a resaltar. En Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, aquí Pedro en su primer discurso predicando en Pentecostés, el cual Dios, o sea Jesucristo, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él fue obediente a la muerte y muerte de cruz, pero el Padre lo levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque habiendo sido sometido a los dolores de la muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque Él es realmente justo, santo, Él no era culpable, está llevando el castigo de otros, pero realmente por su propia justicia, por su propia entrega y obediencia al Padre, Él fue levantado de los muertos y exaltado. Entonces, el Padre fue el que exaltó al Señor Jesucristo. Luego el versículo continúa, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dado que Cristo, Jesús, se humilló a sí mismo, Él fue el que lo hizo, Él fue el que se humilló a sí mismo, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. Entonces lo primero que tenemos que ver es que Cristo se humilló a sí mismo y por causa de esa humillación, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Entonces la exaltación de Cristo es en base a que Él se humilló, porque Él estaba exaltado por siempre en la eternidad, pero Él se humilló a sí mismo y Él fue nuevamente exaltado. Por eso dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo cual es totalmente congruente con la enseñanza de Cristo. Cristo siempre enseñó en su ministerio terrenal que el que se humille será exaltado y el que se enaltezca será humillado. Cristo no pone una regla diferente para su propia exaltación que la que pone para sus seguidores. Entonces vamos a ver varios versículos que nos muestran este asunto. Si vemos en Mateo capítulo 23, versículo 11. Mateo 23, versículo 11, está en el contexto donde el Señor Jesucristo está reprendiendo a los fariseos por su hipocresía, por sus muchos pecados. Y entonces, él que no quería que sus seguidores sean como estos fariseos, él dice lo siguiente en el versículo 11. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque los fariseos querían exaltarse a sí mismos, querían que la gente los viera con sus filaterias anchas, que los viera adorando en medio de los parques, que le dieran los primeros minutos en las sinagogas, que querían perseguir a los prosélitos, pero dice Jesús que lo hacían doble hijos del infierno. Pero Jesús dice que si tú quieres ser grande, no seas como los fariseos que son hipócritas. Dice, tienes que ser siervo. Eso mismo vino a ser Jesucristo, como veníamos la vez pasada, en su humillación, en su autohumillación, Él vino a servirnos, cuando Él debería ser servido por nosotros, porque Él es el Señor. Entonces, el que quiera ser el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Qué tremendo. Entonces Jesús pone esta regla a sus seguidores, a sus discípulos. Que el que se humilla a sí mismo, será exaltado. También tenemos en Lucas, capítulo 14, versículo 7. Si me acompañan, vamos a leer varios versículos ahí. En el contexto, el Señor Jesucristo está sentado en una boda y él ve que algunos se sentaban en los primeros lugares. Y entonces el Señor Jesús, habiendo hecho esa observación, dice lo siguiente en Lucas 14, versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Vemos que continuamente el Señor Jesús enseñaba este principio. En el reino de Dios no es como Satanás. Satanás quería subir a lo más alto. Satanás se quería sentar en el trono de Dios. Y esa fue la misma tentación con la que él tentó a Adán y Eva.
¿no? Y quería decir, seréis semejantes a Dios si coméis del fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces, esa siempre fue la tentación, que el hombre por sí mismo alcanzara aquello que Dios le había prometido gratuitamente, solo por la fe, solo porque él podía tomar libremente el árbol de la vida, pero no confió en Dios, sino que tomó del árbol de ciencia y bien y el mal, queriendo él mismo gobernar su propia vida sin Dios, diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Así como el diablo también quiso tomar el primer lugar para él. Pero el Señor Jesucristo, completamente diferente al diablo, que quería subir a lo más alto, enaltecerse a sí mismo. Él fue humillado, porque es enaltecer a sí mismo, humillado hasta la tierra, echado del cielo. Y asimismo el hombre que se quiso enaltecer a sí mismo en el Edén y ponerse a sí mismo en lugar de Dios, también el hombre fue humillado en el Edén. Pero ahora Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, como hombre, se humilla a sí mismo. Y entonces Él es enaltecido. Porque como veíamos antes, la vez pasada, cuando Cristo vino, él lo dijo y lo dijimos hoy al principio, Él no vino a buscar su propia gloria, sino la gloria del que lo envió. Por lo cual fue obediente hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. No vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió, hablar las palabras del que lo envió, hacer la obra del que lo envió, acabar aquella obra que le había sido encomendada por el Padre. Entonces miren cómo Cristo Él se pone como nuestro ejemplo supremo de aquello que Él nos manda a hacer. Entonces pedimos que saquen las cámaras, por favor, hermanitos. Gracias. Continuamos, hermanos. Entonces, hermanos, esa es la humillación de Cristo y su exaltación. Pero es interesante que también veamos cómo nosotros debemos seguir ese ejemplo. Santiago, en el capítulo 4, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como decíamos, Cristo es nuestro ejemplo, hermanos. Él nos pide lo mismo a nosotros que Él mismo hizo, que estuvo dispuesto a hacer. Él se humilló a sí mismo. Y ahora el Señor, que nos enseñó también a humillarnos a nosotros mismos para ser exaltados, también a través de sus apóstoles nos dejó esta misma enseñanza. Los apóstoles siguieron con el mismo tema del Señor Jesucristo en este asunto, que nosotros debemos humillarnos delante del Señor y Él es el que nos va a exaltar. En la Biblia nunca vemos que se nos recomienda exaltarnos a nosotros mismos. Acordémonos de Herodes, que se exaltó a sí mismo, porque alguien dijo que él no era voz de hombre, sino la voz de Dios. Y como él no devolvió la gloria a Dios, dice que murió lleno de gusanos. En él tenemos cuántos ejemplos de los que se exaltaron a sí mismos y cayeron muertos. Fueron juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque no se humillaron, sino que se exaltaron. Nabucodonosor se exaltó a sí mismo. Y vemos como Dios por 7 años lo dejó como una bestia, sin mente, sin razón. Vemos como Belsasar, nieto de Nabucodonosor, se quiso exaltar a sí mismo, tomar de las cofas de Dios, de los utensilios santos, y quiso Dios le quitó el reino, porque no aprendió la lección de su abuelo Nabucodonosor, que cuando se humilló, Dios le devolvió la mente, le devolvió la cordura y lo dejó reinar por más años. Entonces podemos aprender de eso. Miren lo que dice, hermanos, primera de Pedro 5, versículo 6, se los voy a leer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hermanos, nosotros debemos humillarnos, dice aquí el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. Esto no es humillarnos por humillarnos, esto no es como voy a vivir una vida de autodestrucción, una vida de sufrimiento a propósito, me voy a flagelar a mí mismo, voy a buscar que los hombres me odien. No se trata de eso, hermanos. Eso no es humillarse a uno mismo, eso no es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús se humilló a sí mismo con un propósito glorioso de una manera bien razonable cuando nosotros estudiamos las Escrituras. No es razonable que nos humillemos de una manera como hacen muchos hoy en día, flagelándose o haciendo grandes ayunos o grandes sufrimientos a sus propios cuerpos. Esa no es la humillación que Dios requiere, es bajo la poderosa mano de Dios, en obediencia a Dios como nos dejó el ejemplo el Señor Jesucristo. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, no bajo nuestros propios modos o estilos o métodos, no, hermanos. ¿Por qué? Dice, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Entonces, si nosotros nos humillamos, hermanos, el que nos va a exaltar un día, cuando llegue el tiempo, porque a veces queremos la exaltación antes de tiempo, entonces buscamos gloria para nosotros en esta vida, hermanos. El Señor Jesús no recibió gloria en esta vida. En esta vida el Señor Jesús fue rechazado.
En esta vida el Señor Jesús fue perseguido, lo quisieron apedrear, lo quisieron despeñar, lo quisieron matar desde que se encarnó en Belén. Los judíos lo odiaron. Muchos escupirían luego cuando escucharían su nombre. Muchos lo despreciarían en la historia. Muchos se burlarían de él a lo largo del tiempo. Este mundo no ha dado gloria nunca al Señor Jesucristo. No lo reconoce. Nosotros tampoco, hermanos, debemos buscar gloria para nosotros mismos en este mundo. Porque nuestro Dios, si nos humillamos bajo su poderosa mano, Él nos va a exaltar a su tiempo como hizo con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Sigamos. Entonces, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Entonces, ¿qué significa que Dios lo exaltó hasta lo sumo? Muchas veces en el Nuevo Testamento se hace referencia tanto a Cristo como a sus seguidores con la palabra exaltar, ensalzar. Pero aquí, hermanos, en el texto es una palabra que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, que no aparece en ningún lado y que solo se usa con referencia a la exaltación del Señor Jesucristo. Porque como leíamos antes en otros pasajes, Dios promete que un día seremos exaltados a su tiempo por el Padre. Pero hay una palabra, hermanos, que se usa en el Nuevo Testamento solo para la exaltación del Hijo de Dios. Y esta palabra es la palabra griega hiperson, que vendría a significar super exaltar, realzar, poner en lo más alto, en el cargo más supremo. Entonces, una palabra tremenda, hermano. Esta palabra en griego que solo se usa en todo el Nuevo Testamento para el Señor Jesucristo. Súper exaltar. Cristo Jesús ha sido súper exaltado, hermanos. Nosotros seremos exaltados un día por el Señor, pero solo el Señor Jesucristo ha sido súper exaltado. Se ha puesto en el lugar más alto que ninguno, hermanos, porque la exaltación de Él no va a ser como la nuestra. Él ha sido exaltado más que cualquier hombre, más que cualquier persona, porque como decíamos la vez anterior, nadie ha servido más en toda la humanidad que el Señor Jesucristo. Nadie se ha humillado tanto a sí mismo como el Señor Jesucristo. Nadie ha renunciado a tanto, se ha despojado de tanto como nuestro Dios, hermano. No hay comparación, por lo cual su exaltación es la exaltación más alta, más suprema, hermanos, que aquí traducen como lo exaltó hasta lo sumo, lo super exaltó. Lo super exaltó. Entonces Cristo fue glorificado por su Padre. Pero aquí cabe hacer una pregunta, hermanos. ¿Será que Cristo fue más exaltado que antes de su encarnación? ¿Puede acaso el Hijo de Dios ser exaltado aún más alto de lo que ya estaba antes? Pues definitivamente no, hermanos, porque no hay lugar más alto que Dios mismo. Cristo siempre ha sido Dios, como venimos estudiando la vez anterior, y no puede hacer un lugar más alto que el que tenía antes. ¿Cuál es el lugar que tenía? El lugar de Dios mismo. Miren lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 5, en el Evangelio de Juan. Este pasaje creo que también lo leímos la vez anterior. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, hermano, el Señor está pidiendo al Padre no una gloria mayor que la que ya tenía antes de encarnarse. Él estaba pidiendo al Padre por la misma gloria que Él tenía desde antes. Esa es la gloria que a Cristo le fue restituida. Él siempre ha sido Señor, Él siempre ha sido Dios. Y Dios siempre ha sido el más exaltado de todos. Si se dan cuenta, hermano. Pero Cristo, cuando se hizo hombre, Él se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo de toda aquella gloria, y ahora le estaba haciendo de vuelta por el Padre. Le faltó hasta lo sumo, y en lo sumo es donde siempre había estado Cristo, hermano. Donde Dios, donde la Trinidad siempre ha estado. No hay lugar más alto que el lugar de nuestro Dios. Entonces sería la respuesta a esta pregunta. Nuestro hermano William Hendrickson dice en cuanto a la exaltación de Cristo. La exaltación es el estado completamente opuesto a la humillación. ¿No? Se había humillado. Aquel que por las exigencias de la ley divina, al cargar sobre sí el pecado del mundo, fue condenado, padeciendo en sujeción al castigo, pasó a la justa relación con la ley. Aquel que fue pobre volvió a ser rico. Aquel que fue desechado fue aceptado. Y aquel que aprendió la obediencia se hizo cargo del poder y la autoridad le fueron confiados, ¿no? Todo aquello que Cristo había dejado le fue devuelto, hermanos. Todo aquello que había dejado voluntariamente para venir a hacer la voluntad del Padre. Entonces, resucitado, ascendido, sentado a la diestra de Dios, le fue devuelto el lugar
que siempre le ha pertenecido, hermanos, por derecho, a la diestra del Padre. Y allí fue coronado, hermanos, sobre todo poder, sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre todo señorío, sobre todo COVID, hermanos, sobre toda enfermedad, sobre todo lo que hay en este mundo, hermanos. Aún sobre ángeles, sobre potestades, aún sobre demonios, sobre el mismo diablo, hermanos. Cristo está sobre todo, hermanos, sobre lo visible y lo invisible. No hay comparación con la exaltación de Cristo, hermanos. A veces ponemos al diablo como si fuera un antagonista que está al mismo nivel de Dios. Hay por ahí un meme donde muestran a Jesús como queriendo torcer la mano y el diablo también ahí a ver quién va a ganar, hermanos. Así no es nuestro Dios. Nuestro Dios es superior a todo, hermano. Él fue exaltado sobre todo. Y él es la cabeza aún de los principados, aún de la potestad es, aún del mismo diablo, Jesús es el Señor, hermanos. Y eso vamos a tenerlo bien en claro en cuanto a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Es algo bien importante, aunque muchos hoy, pues, no entendiendo esto, hermanos, pues, vituperan a nuestro Señor, haciendo como si el diablo, como si hubiera una guerra entre dos reinos iguales. Pero como vimos la vez pasada con nuestro hermano Pablo, viendo el asunto del Gadareno, entonces vimos que no, que Cristo es superior a todo, hermano, a los demonios, a cualquiera. Él es más grande que todas las cosas, hermanos. Y para los filipenses esto era bien tremendo, porque estábamos viendo que Cristo también es más grande que el César, más grande que la ciudadanía romana, más grande que los conflictos internos que ellos estaban teniendo. Cristo estaba y está sobre todas las cosas. Ahora, hermano, esta figura de decir que Cristo se sentó a la diestra de Dios es algo bien figurativo, tiene un significado de honor, señorío. Pero, hermanos, tenemos que tener algo bien en claro. En el cielo hay un solo trono. Y fue lo que vemos en las Escrituras. Aunque en la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, cuando en Apocalipsis vemos la revelación que tuvo el apóstol Juan del trono celestial, no aparecen dos tronos. Vamos a verlo con nuestros propios ojos, hermanos. Vamos a buscar Revelaciones, el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Miren que dice, nosotros comenzamos a leer Apocalipsis en el capítulo 4, empezamos a ver que hay un trono en el cielo y que hay uno que está sentado en el trono, que es nuestro Señor. Y en este trono, miren lo que pasa más adelante en el capítulo 7. Porque el Cordero que está sentado en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjuagará toda lágrima de ellos. Aquí el Cordero que estaba frente al trono, que tomó el rollo, la revelación de la historia, él es también que es exaltado. Él ahora aparece aquí en el capítulo 7 sentado en, el trono, en medio del trono. Y en Revelaciones, en Apocalipsis 22, versículo 1 dice: Después me mostró un río limpio, de agua viva y resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, el mismo trono de Dios, nos dice aquí en Apocalipsis que es el mismo trono del Cordero. Entonces, en resumen, hermanos, en el cielo hay un solo trono. En ese trono está nuestro Dios. Está la Trinidad. Ese trono es símbolo de poder, de señorío, de honra, de gloria, de potestad. Y ahí está nuestro Dios. Hermanos, hay un solo trono en el cielo y es el trono de Dios. Y ahí ha sido exaltado el Cordero de Dios que fue inmolado, hermanos. Aquel que fue obediente a la muerte y muerte de cruz. Está sentado en el trono en los cielos. Porque, hermano, aquel que subió a los cielos, porque un día nosotros también iremos al cielo si morimos antes de que nuestro Señor venga, a esperar la resurrección de los muertos. Pero Cristo, hermanos, es el que traspasó los cielos. Cristo es el que se dice en Hebreos 7:26 que fue hecho más sublime que los cielos y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, nos dice Efesios 4:10. Hermanos, Cristo aún es más sublime que el mismo cielo. Cuando hablamos que Cristo subió a lo más alto, cuando vemos que Cristo fue exaltado a lo más alto, a lo sumo, hermano, no es porque esté sentado en el cielo, porque el cielo no es el lugar más alto lo tiene Dios, ni siquiera el cielo. El cielo de Dios, hermanos, es el cielo porque Dios está ahí. El cielo es glorioso porque Cristo se encuentra ahí. Y si, hermanos, si tenemos alguna esperanza, algún anhelo de estar en ese lugar donde Cristo está, es porque Él está ahí, hermanos. Eso es lo más bello que hay en el cielo. Sin Cristo, si Cristo no estuviera en el cielo, hermanos, si nuestro Dios no estuviera en el trono, el cielo no tiene ningún valor, hermanos. Ningún valor. Pero Él ha sido exaltado a lo más alto. Es decir, que traspasó los cielos, hermano, más alto que los cielos. Ni aun los cielos pueden contener a Jesucristo, hermano, a nuestro Dios, al Padre y al Espíritu Santo.
Él es lo más alto, lo más sublime, hermano. Su exaltación es lo más sublime, hermano. Sigamos avanzando otro poco más, hermanos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, esta super exaltación de Cristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. No hay un ser en el universo que tenga un nombre mayor, hermanos, y más excelso, más sublime que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué se refiere a esto del nombre? ¿Cuál es este nombre que es superior a todos los nombres? ¿Se referirá aquí el apóstol al nombre de Jesús? Porque mucha gente en la historia se ha llamado Jesús. Por ejemplo, Josué. Josué se llamaba Jesús. Josué es una forma más antigua de decir Jesús. Yoshua, significa salvación. Y en la época de Jesús había muchos que también tenían ese mismo nombre, que significaba salvación de Dios. Jesús no fue el único que llevó ese nombre aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es el nombre que está sobre todo nombre que le ha sido dado a nuestro Señor Jesucristo? El apóstol en este versículo todavía no dice cuál es el nombre, pero vamos a seguir leyendo para buscar este nombre, hermano. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó el nombre de Jesús, como decimos, en su encarnación. Nombre que muchos han tenido. Pero aquí el apóstol Pablo en el versículo 10 es algo bien tremendo. Y en el versículo siguiente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y ahí no está el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo. Que aquí en griego dice Kyrios Jesús Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El Señor Jesús, el Cristo. Es el nombre completo con el que acá dice que ha sido nombrado el Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra, y aún debajo de la tierra se va a doblar y que toda lengua un día va a confesar que Cristo, Jesús, es el Señor. Ese es el nombre completo. Porque han habido muchos Jesús en la historia, pero ha habido uno solo que es el Cristo y es el Señor, y es nuestro Señor Jesucristo, que ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es algo bien significativo, hermanos. Para nosotros leemos eso, Señor Jesús el Cristo, y es una palabra normal que usamos mucho los cristianos, está en la Biblia en muchos lugares, pero hermanos, esto no era cualquier cosa para los primeros cristianos. Aquí la primera palabra que aparece es Kyrios. Esta palabra Kyrios es una palabra bien importante, mis hermanos. Una palabra bien importante. Vamos a ir, hermanos, para profundizar en esto de Kyrios a Isaías 45, versículo 21, que es un pasaje paralelo que está citando aquí el apóstol Pablo, para que entendamos mejor cuál es el nombre que es sobre todo nombre. Isaías 45, versículo 21 al 23. Vamos a leer. Acá viene Dios hablando al rey Ciro, luego viene hablando de unos juicios que va a haber sobre Israel, y luego habla de la salvación que viene para el remanente. Y en ese contexto dice aquí el mismo Dios a través del profeta Isaías. Proclamad, Isaías 45, 21, proclamad y hacerlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Acá está el nombre inefable de Dios, que aquí traducen como Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo, miren, y salvador. Ahí está el nombre de Jesús, Yeshua. Ningún otro fuera de mí. No hay otro que salve fuera de Dios y que sea justo. Luego versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es nuestro Señor Jesucristo que ha sido saltado en alto. Como decía el Señor Jesús a Nicodemo, que como la serpiente en el desierto fue levantado en alto, y los que miraban la serpiente, cuando la serpiente venenosa lo picaban, miraban la serpiente y eran sanados y no morían. Asimismo que mira el Señor Jesucristo que ha sido levantado en alto con los ojos de la fe, con un corazón arrepentido,
es perdonado y salvado de la picadura de la muerte que viene por el pecado. Entonces aquí miren a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. Y luego dice, por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este es el pasaje que está citando aquí el apóstol Pablo en referencia al Señor Jesucristo. Vemos que Pablo hace una relación directa a este pasaje del profeta Isaías hablando de Dios y su nombre inefable que es Yud Hei Bat Hei, que nadie sabe cómo pronunciar. Esas son las consonantes en hebreo, Yud Hei Bat Hei. El nombre que Dios, con el que Dios se dio a conocer al pueblo de Israel en las Escrituras. Nombre que los hebreos temían pronunciar tanto, hermanos, que se olvidó la pronunciación. El pueblo de Israel temía tanto pronunciar el nombre de Dios que olvidaron cómo pronunciarlo. Y aquellos que sabían cómo pronunciarlo murieron en las distintas explosiones que hubo en Jerusalén, en los distintos exilios que sufrió el pueblo de Israel. Muchos han intentado que ese nombre sea pronunciable poniéndole las vocales de Adonai para que sea Jehová o Jehová, y otros le han puesto otras vocales para que sea Yahvé o Yahweh. Y aquí está diciendo, ese nombre de Dios con el que Dios se viene presentando en el versículo 21 que veníamos leyendo, que viene hablando Jehová, que viene hablando Dios, llamándose a sí mismo por su propio nombre, y que ante él toda rodilla se doblará y todos confesarán que él es. En la Septuaginta traducen, que es la Biblia traducida 300 años antes de Cristo, del hebreo al griego, este nombre de Dios, Jehová o Yahvé, que nadie sabe cómo pronunciarlo correctamente, es traducido en la Septuaginta como Kyrios, Señor. Entonces, los judíos, en vez de nombrar el nombre de Dios que nadie sabía pronunciar, solían referirse a ese nombre diciendo Kyrios, Señor, en las traducciones del Antiguo Testamento al griego. Entonces, algo bien importante para nosotros, porque acordémonos que los apóstoles usaron la Septuaginta en la mayoría del Nuevo Testamento cuando están citando el Antiguo Testamento. Entonces, para el apóstol Pablo, Kyrios era una referencia directa al nombre inefable de Dios. Y ese es el nombre que tiene el Señor Jesucristo. El mismo nombre de Dios, porque Él es Dios, hermanos. Él tiene el nombre que sobre todo nombre, el nombre inefable de Dios, que aquí es traducido como Kyrios, como Señor. Y eso es bien interesante. Vamos a seguir, hermanos. Esta palabra Kyrios, nos dice nuestro hermano William Henderson, dice, el objetivo de la exaltación es para que el nombre de Jesús, y no el nombre Jesús, sino el nombre de Jesús, no el nombre Jesús, sino el nombre completo con que Jesús ha sido ahora recompensado, el cual él ostenta, el cual es Jesús, Cristo, el Señor. Entonces, nuestro hermano William Henry también concuerda en esto, nuestro hermano John MacArthur, y muchos eruditos a través de la historia concuerdan que el nombre, sobre todo nombre con el que ha sido exaltado el Señor Jesucristo, es el mismo nombre de Dios, el cual los apóstoles y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento en griego lo traducen como Kyrios, el Señor, el dueño de todas las cosas, el amo. Hermanos, una palabra bien tremenda, bien importante. Es tan importante para los cristianos, hermanos, en la Biblia que miren estas referencias que les voy a leer a continuación, con las que los apóstoles se refieren al Señor en el Nuevo Testamento. Miren, por ejemplo, Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, en su discurso dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Kyrios y Cristo, Señor y Cristo, amo y Señor de todas las cosas. Como decíamos, fue el Padre que lo exaltó y el Padre lo ha hecho Señor y Cristo sobre todas las cosas, hermanos. El apóstol Pablo en Romanos 10:9 dice, si confesares con tus labios que Cristo es el Kyrios, el Señor amo y dueño de todas las cosas, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. También dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, nadie puede decir, Jesús es Kyrios, si no es por el Espíritu Santo. Y también dice en 1 Corintios 16:22, Maranatá, que significa, ven, Señor nuestro. Qué tremendo, hermanos. El apóstol Juan también hace referencia a este título de Kyrios, con el Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis 17:14, pelearon contra el Cordero,
y el Cordero los pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Kyrios de Kyrios, y Rey de reyes. Y luego en Apocalipsis 19:16 dice el apóstol Juan, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Este es el nombre, sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Rey de reyes y Kyrio de Kyrios. Hermanos, tan tremendo el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento, que es nombrado Jesucristo como Kyrios más de 600 veces en el Nuevo Testamento, mostrando que este era el título supremo y de preferencia acerca del Señor Jesucristo para la iglesia primitiva, para los apóstoles, para los cristianos del primer siglo y de ahí en adelante. Entonces, esta palabra Kyrios, Señor, que hoy en día, hermanos, para nosotros es una palabra tan normal, pero que los apóstoles suspiraban cuando la decían. Los primeros cristianos se llenaban de gozo y de afecto y de valor cuando nombraban al Señor como Kyrios, como el Señor supremo sobre todas las cosas. En nuestros días decimos Señor a cualquiera. El de la esquina, el de la tienda es el Señor. Decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas, dígale Señor porque es más adulto. Ese no era el concepto que tenían los cristianos de la palabra Señor en el primer siglo, hermanos. Como decíamos, Señor es el amo, el Señor, el dueño de todas las cosas. Ellos, hermanos, era tan tremendo para ellos que el título de Kyrios, que era Señor, era un título que solamente lo sentaba el emperador romano o los dioses del panteón, el panteón de los griegos, de los romanos. Para ellos eran los Kyrios, ellos eran los señores para ellos. Por eso es que cuando alguien decía que el César no era el Señor, era una grave afrenta en el Imperio Romano y hasta podían perder la vida por decir que había otro Señor que no era el César. Por eso hay una frase bien famosa que los cristianos del primer siglo repitieron varias veces antes de morir. Y es la frase, Jesús estin Kyrios. Jesucristo es el Señor. Esto, hermanos, hoy en día decimos Jesucristo es el Señor, decimos Señor de la esquina, decimos Señor a cualquiera y no pasa nada, nadie se inmuta. En el primer siglo, por decir que Jesucristo es el Señor, los soldados romanos se atravesaban con una lanza. Cuentan las crónicas que tú podías estar de repente trabajando en el campo, llegaba un grupo de soldados romanos con un altar del emperador y decían, adoren al emperador, porque había un culto al emperador en el Imperio Romano, donde había que hacer sacrificio al emperador. Entonces agarraban un poco de incienso, lo ponían ahí en unos carbones y ese aroma subía delante de la estatua del emperador. Y entonces podían llegar a un grupo de cristianos y se paraban con esa estatua y decían, adoren al emperador. El cristiano parado delante de la estatua. Y como el cristiano no adoraba, ahí lo picaban con la lanza, adore. Y los cristianos decían valientemente, Jesús estin Kyrios. Y caían muertos, porque los soldados romanos los atravesaban con sus lanzas. Entonces, hermanos, para los cristianos decir Jesús es el Señor no era cualquier cosa. Hoy en día, hermanos, el señorío de Cristo para nosotros es algo a lo que no le prestamos mucha atención. Y es algo bien importante, porque Él tiene un nombre que sobre todo nombre, el Señor sobre todas las cosas, hermano. Sobre todo. Es algo en lo que queremos también, hermanos, profundizar. Para que todo nombre, para que en el nombre de Jesús, versículo 10 ahí en Filipenses 2, se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, Pablo anuncia una realidad presente y una realidad futura, que culminará, hermanos, cuando el Señor Jesucristo vuelva. Porque un día todos se doblarán sus rodillas delante de la todos reconocerán que es el Señor. Lo harán, hermanos, por medio de su gracia, poniendo su fe en Él, o lo harán a regañadientes delante de aquel que gobierna las naciones con vara de hierro y que tiene poder para echar a los hombres y a los demonios al lago de fuego. Pero toda alma, hermanos, todo lo que respira va a adorar al Señor y le va a dar la gloria que Él merece. Entonces aquí divide el asunto de este reconocimiento, esa palabra confesará, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, esa palabra confesará significa reconocer. Entonces los que están en los cielos, es decir, los ángeles, arcángeles, los seres vivientes, los ancianos, todos los que Dios ha creado y los que esperan su resurrección y están en los cielos, ya reconocen que Cristo es el Señor en este momento. Ahora en la tierra, todo ser pensante que razona, todo hombre que aún no reconoce al Señor Jesucristo, junto con la iglesia que esté cuando el Señor Jesucristo venga, reconocerán un día que Cristo es el Señor.
aún los demonios, el diablo, todos los que están en la tierra, hermanos. Y los que están debajo de la tierra, los que hace su referencia a los muertos que esperan el juicio venidero en el Hades o el Seol. Mencionado en el Antiguo Testamento, ellos un día también rendirán honor y gloria al Señor Jesucristo, confesarán su nombre, que sobre todo nombre, que Él es Señor. Y esto, hermanos, tenemos aquí un pequeño abrebocas de eso en Revelaciones, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 14, que quisiéramos leer, hermanos. Acá hay una imagen de la adoración celestial, hermanos, y de lo que un día va a ocurrir. Que en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, todo va a adorar al Señor Jesucristo y lo va a reconocer. Acá en el contexto del Señor Jesucristo, tomando el rollo que está en la mano de su Padre, que es el que está sentado en el trono. Miren este precioso pasaje, hermanos. Apocalipsis 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la gloria, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, hermanos. Hermanos, qué pasaje más tremendo, hermanos. Un día, hermanos, todo lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y aquí añade, en el mar, incluso, va a adorar al Señor, va a reconocerlo, va a honrarlo, hermanos, porque es digno el cordero que fue inmolado, es digno el cordero que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de recibir toda la gloria, hermanos, toda la honra, todo el reconocimiento, el señorío, hermanos. Es algo tan importante que estos pasajes, hermanos, tengan un efecto en nosotros, porque a veces nosotros leemos tantas veces estos pasajes en las reuniones, hermanos, cuando alabamos a Dios, a veces leemos estos pasajes y no somos conscientes de lo que significa, hermanos, que Jesucristo es Señor, que Él es Señor sobre todas las cosas, hermanos. Está tan degradado el señorío de Cristo hoy en día en la boca de los cristianos, en sus mentes, en sus corazones, en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos comprender estas realidades, hermanos. Aunque ahora Cristo el Señor es reconocido en los cielos, hermanos, aún en la tierra es velado para muchos hombres que no lo reconocen, hermanos. Pero, hermanos, como dice nuestro hermano Ralph Martín, que la aclamación final del universo es también la confesión actual de la iglesia. Y esa es que Cristo es el Señor. Un día todo el universo, no solamente la iglesia, hermanos, reconocerá que Cristo es el Señor. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, cuando se levantó de los muertos, en Mateo 28, 18, dijo, se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, hermanos. Entonces vemos que el lugar más alto del Señor Jesucristo no es porque ahí ni siquiera había ascendido todavía a los cielos. Es uno de los más altos que hay. Lo más alto que hay es nuestro Dios, hermanos. Él estaba todavía en la tierra y tenía toda potestad en los cielos y en la tierra. Él tiene todo el señorío, hermanos. Y es el amo de todas las cosas. Dijo, por tanto, id, ¿no? Nos envió a predicar el evangelio a las naciones, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, hermanos. Y eso debería gobernar toda nuestra vida, todo lo que vivimos como cristianos, porque ese es el mensaje que Pablo quiere llevar a los filipenses, de cómo Cristo, el Señor, debe gobernar cada aspecto de sus vidas en estos problemas que estaban teniendo específicamente. Pero ¿qué tal en los problemas que tú y yo tenemos? Tal vez ahora con el COVID tenemos problemas económicos, de escasez, problemas de enfermedad, problemas de que estamos siendo despedidos de nuestros trabajos o de que nuestra empresa está en la quiebra. Hermanos,
sobre todo lo que tú estás sufriendo, sobre todo lo que tú y yo estamos viviendo, sea bueno, sea malo, Cristo es el Señor, hermanos. Y eso debe gobernar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, hermanos. Eso debe hacer una diferencia en nuestra vida. Kyrios no es un título más, hermanos, como vimos para los primeros cristianos. Estaban dispuestos a morir por el nombre del Señor. Cristo es el Señor exaltado sobre todo, hermanos. Con el nombre más sublime y más alto que hay, hermanos. Esto debería llevar, hermanos, porque como decíamos, aunque fue una profunda explicación teológica, esto tenía un fin. El fin de llevar a los hermanos en Filipos a acabar con aquellas rencillas, con aquella división. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor de la iglesia. Ellos, como Jesucristo es el Señor y dio un ejemplo de humildad y mansedumbre, ellos por ese mismo ejemplo de Cristo debían, como es el Señor, someterse y amarse los unos a los otros, servirse los unos a los otros, perdonarse unos a otros y arreglar estas divisiones que había en la iglesia. Porque, hermanos, como también dice Filipenses 1:20, el cual operó en Cristo, el poder que operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esa era la visión que tenía Pablo sobre Cristo, y es la visión que te transmitía a los filipenses, para que tengan esa humildad que hubo en Cristo Jesús, ese mismo sentir que hubo en él. Hermanos, tenemos una visión más grande del Señor Jesucristo, de su majestad, una visión celestial que logra afectar nuestros corazones, hermanos. Una realidad que sea para ti y para mí, que Jesucristo es el Señor. Porque, hermanos, si nos examinamos nosotros a la luz de estos pasajes, hermanos, tan gloriosos, ¿cómo quedamos delante de eso, hermanos? ¿Hace una diferencia el señorío de Cristo en tu vida, en mi vida? Pablo comenzó la epístola diciendo que él y Timoteo son siervos de Dios, poniendo ellos como ejemplo de lo que es un siervo. Hermanos, miren cómo el señorío de Cristo afectaba tanto la vida de Pablo, que aunque él estaba en la cárcel, iba a ser presentado delante del César, que era llamado Kyrios para los romanos, que era llamado Señor, Pablo tiene una visión tan alta de Cristo, de su coronación, de su exaltación, de su ejemplo, que él estaba tranquilo en la cárcel sabiendo que Cristo gobernaba todas las cosas. Y estaba dispuesto a sufrir por amor de su Señor. Sabía que su Señor tenía poder para entregarlo como mártir o poder para librarlo de los romanos. En una visión tremenda y suprema del señorío de Cristo para el apóstol Pablo. Que también debería afectar a los filipenses y debería afectarnos también, hermanos, a nosotros. Porque nosotros, hermanos, en nuestras vidas, a veces de boca, decimos que Jesucristo es el Señor, pero con nuestros hechos lo estamos negando. Miremos, hermanos, Mateo 7:21, por favor. Mateo 7:21, hermanos, tiene un mensaje tremendo en el Sermón del Monte, finalizando el Sermón del Monte. Y dice, no todo el que me dice Kyrios, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿qué muestra aquí? Que el verdadero señorío de Cristo, hermanos, no es porque nosotros clamemos un título que tiene el Señor, que es un título que le pertenece a Él sin duda, el de Señor. Es porque nosotros nos sometamos a su señorío, hermano. Esa fue una prueba que realmente estamos bajo, que reconocemos el señorío de Cristo, que estamos haciendo su voluntad, porque Él vino a mostrar que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciendo la voluntad del Padre. Asimismo, ahora nos dice que nosotros debemos hacer la voluntad de Él, porque muchos me leen en aquel día, Señor, Señor, Kyrios, Kyrios. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca les conocí. Alejaos de mí, hacedores de maldad. En griego, alejaos de mí, aquellos que no guardan mis mandamientos. O sea, aquellos que me dicen, Señor, Señor, pero no viven de acuerdo a lo que yo les he mandado. ¿Será que somos así nosotros, hermanos? Que decimos que Jesucristo es el Señor. Que en muchos lugares, en muchas iglesias ponen carteles afuera que dicen, Jesucristo es el Señor. Y no lo obedecen. Y no hacen su voluntad. ¿Será que somos así a veces nosotros, hermanos, también? Lucas 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Kyrios, Kyrios, y no hacéis lo que yo digo? Hoy en día hay muchos que dicen Señor, al Señor Jesús, y le llaman al mismo, y se llaman cristianos a sí mismos, pero eso no significa ni que sean cristianos, ni que realmente reconozcan el señorío de Cristo.
Como dice la Biblia, que muchos honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de ellos. Y nosotros podemos clamar con nuestros labios a Jesús, Señor, y no reconocer realmente su señorío, desobedecerlo, hermanos. Hermano, estudiar esto estos días, hermano, a mí me ha hecho reflexionar bastante. A veces nosotros queremos comprar cosas, hermano, y no sometemos a la decisión al señorío de Cristo. A veces los jóvenes quieren casarse, yo ya me casé, pero a veces algunos jóvenes se quieren casar, pero no le pregunta al Señor. La Biblia dice claramente que no nos casemos con un yugo desigual. Y no sé, muchos cristianos dicen, sí, Jesús es el Señor. Pero luego van y se casan con un incrédulo. Muchos dicen, Cristo es el Señor. Pero no le preguntan qué estudiar. Y si descubren que no es la voluntad de Dios lo que están estudiando, hacen caso omiso, que no, que yo ya pagué la carrera, es que miren que yo ya me metí de cabeza en esos estudios, es que miren que me está yendo bien en la universidad, tengo una beca. Mil excusas, hermanos, para no someternos al señorío de Cristo. ¿Cuántos hermanos en la historia que se sometieron al señorío de Cristo dejaron sus estudios o renunciaron a sus carreras? O como William, como el líder que era medallista olímpico, dejó de ser competidor olímpico para ir a predicar en la China. O Stubb, hermano Stubb, que también era un medallista, también era un competidor olímpico, junto con otros jóvenes, renunciaron a la carrera del deporte por dedicarse a servir al Señor, hermano. Y luego Charles Stubb fue misionero en África. Y ahí terminó su vida sirviendo al Señor. George Mueller, que quería ser misionero en un lugar, Dios lo terminó llevando a servir a huérfanos. Hermanos, ejemplos que tenemos en la historia que se sometían al señorío de Cristo. Para Martín Lutero, hermanos, el Señor no era el Papa, era Cristo. Por eso fue en contra de la iglesia oficial, con tal de obedecer y honrar la palabra de su Señor. Ejemplos tenemos, pero eso nosotros no lo seguimos. Queremos vivir nuestra vida para nosotros mismos. Jesús dijo que en los tiempos de Noé la gente estaría casando, comiendo, bebiendo, sin tener en cuenta a Dios, hermanos. El problema no es beber, no es casarse, no es comer. Entonces, hermanos, el problema es que muchos lo hacen y lo están haciendo cuando Cristo venga sin tener en cuenta a Dios. Así viven muchas veces los hombres. Pablo dice en Romanos que los hombres, por no tener en cuenta a Dios, fueron entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque no reconocieron el señorío de Dios, quisieron vivir para sí mismos. Qué peligroso, hermanos, es cuando nosotros no reconocemos el señorío de Cristo. Puede llevarnos a grandes desviaciones, hermanos. Dios quiere, hermanos, que nuestra vida como cristianos sea completamente sometida al señorío de Cristo. Para tratarlo, hermanos, que si comemos, si bebemos, sea para la gloria de Dios. Que si nos casamos o nos quedamos solteros, sea para la gloria de nuestro Señor. Que si vamos a trabajar o vamos a dedicarnos al servicio completo en la obra del Señor, que también es un trabajo, obviamente, sea para la gloria del Señor. Hermanos, que todo lo que hagamos sea para glorificar a Cristo. No por contienda, no por vanagloria, como venía hablando el apóstol Pablo. Como esto realza ese mensaje del apóstol a los filipenses, el señorío de Cristo. Si Él es Señor, ¿cómo vamos a pelear entre nosotros? Si Él es Señor, ¿cómo vamos a estar divididos? Si Él es Señor, ¿cómo vamos a seguir peleando? Él es digno de nuestra obediencia, de nuestra reconciliación, del perdón, del amor entre los hermanos. Un mensaje tan fuerte que Pablo llevaba a los filipenses. ¿Es Cristo su Señor? Arreglen los problemas que tienen entre ustedes. ¿No? Qué tremendo mensaje, ¿no? Sigamos, hermanos, ahí mismo en Lucas 6:47. Jesús continúa. Me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Acá está como es el ejemplo de alguien que sí está sometido a Cristo. Y las hace. No solo escucha las palabras del Señor, sino que obedece al Señor. Os dedicaré a quien se asemeja. Se asemeja, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, la roca es Cristo, la roca es su palabra, su señorío. Si nosotros fundamentamos nuestra vida, es decir, obedecemos aquello que Cristo ha dicho, porque aquí el contexto es lo que Él dice y se obedece, ¿no? El que escucha lo que Cristo ha dicho, sus palabras, la Biblia que tenemos, hermanos. Ya está revelada la voluntad de Dios para la mayoría de las cosas que vivimos. Y tiene los principios para todo lo que vivimos, hermano.
que es suficiente, que es autoritativa. Si decimos que es la palabra de Dios y que es suficiente, tenemos que obedecerla. Y si obedecemos la palabra, estamos sobre la roca, estamos en un lugar seguro, en el lugar propicio, hermanos, en el lugar correcto, en obediencia al Señor. Pero Jesús continúa, más el que yo, y no hizo, el que oyó dijo, sí, Jesús es el Señor, pero luego no obedece, sino que Él es su propio Señor, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra o sobre la arena, sin fundamento, contra el cual vino también el río con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, hermanos. Aquellos que viven diciendo que Jesús es el Señor, pero no lo obedecen, edifican su vida cristiana, o supuesta vida cristiana sobre una mentira, hermanos. Una mentira de que ellos están sometidos a Cristo, cuando realmente no lo están. Hermanos, podemos decir muchas palabras bonitas y querer convencer a todo el mundo que nos sometemos a Cristo. Pero fin es una realidad en nuestras vidas, que estamos arrepintiendo de nuestros pecados, arrepintiendo de nuestra desobediencia, escuchando las palabras del Señor y poniéndolas por obra. Entonces nuestra vida de sometimiento a Cristo es una mentira. Por más que digamos que Jesús es el Señor. Entonces sigamos, hermanos, ya con la parte final del último versículo, del versículo 11. Para gloria de Dios Padre. Nuestro hermano William Hendricks da una explicación interesante sobre esto, de que todos serán sometidos, todo ya se doblará, todo lengua reconocerá que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice nuestro hermano William Hendricks, por medio de la proclamación universal del señorío de Cristo, la gloria de Dios, el Padre, que le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre será ciertamente engrandecida. Entre el Padre y el Hijo existe la más íntima relación de amor. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre es también glorificado y reverenciado, y viceversa. Y cuando el Hijo es rechazado, el Padre lo es también, y viceversa. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Que un día Cristo será reconocido y exaltado por todo el mundo, reconocido como Señor, por la gloria de Dios Padre. Cuando Cristo es glorificado, cuando Cristo es obedecido por nosotros, el Padre es obedecido, hermano. Pero también, ¿qué significa? Que si obedecemos la palabra de Cristo, su Espíritu, su vida que ha sido depositada en nosotros, sus palabras, también desobedecemos al Padre. Pero si no sometemos y glorificamos a Cristo como Él es digno, en obediencia, entonces el Padre también es obedecido y también es glorificado. Y un día el Padre será grandemente glorificado cuando Cristo sea reconocido por toda lengua y toda rodilla se doble en reconocimiento a que Él es el Señor. Entonces, hermano, Dios nos ayude, hermanos, a ver a Jesucristo cuál tal es. Glorioso, digno, Señor, hermanos, que eso significa algo realmente para nosotros, algo verdadero, una verdadera realidad en nuestras vidas y no solamente en nuestros labios. Que Dios me ayude a mí, hermanos, nos ayude a cada uno con esa realidad que intentamos vivir. Que su ejemplo nos llene, hermanos, de denuedo, de amor, de solicitud, de humildad, hermanos. Sigamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó ser igual a Dios, hermano, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte de cruz, y por lo cual a su tiempo Él fue exaltado sobre todas las cosas, hermanos, con un nombre que sobre todo nombre, como el Kyrios, como el Señor. Asimismo nosotros sigamos su ejemplo, hermanos, sigamos sus pisadas, porque si nosotros nos sometemos a Él en esta vida, hermanos, si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, un día a su tiempo, también seremos exaltados en gloria en Cristo Jesús. Porque nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, está escondida en Cristo, hermanos. Y nuestra glorificación está en la gloria del Hijo de Dios. Exaltémoslo y glorifiquémoslo con nuestra vida, hermanos. Seamos dignos de aquel destino que Dios nos ha dado, de ser conformados a la imagen de su Hijo. Sigamos su ejemplo. Sigamos, como dice Pablo a los Filipenses, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que estos mensajes realmente, hermanos, cambien nuestro corazón y nos lleven a someternos con toda humildad, con todo denuedo, con todo amor y con toda obediencia al señorío de Cristo, mis hermanos. Oremos y demos gracias al Señor. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por estos pasajes tan preciosos. Estos pasajes tan gloriosos que no somos dignos de pronunciar con nuestros labios. Que nos llenan, Señor, Señor, una esperanza de gloria más allá, Señor.
de todo entendimiento, más allá de este mundo, Señor. Este mundo no puede comprender lo que tu Hijo ha hecho. Su exaltación, su coronación, su engrandecimiento sobre todas las cosas. Todos nosotros, la iglesia, nos ha dado la primicia de reconocer que Cristo es el Señor. Oh Señor, que nos seas solo de labios, permite que nuestra vida sea transformada en tal modo que se note en nosotros el señorío de tu Hijo, que se note, que el mundo pueda ver el señorío de tu Hijo a través de la obediencia de tu iglesia, a través de la obediencia de cada hijo tuyo, de nuestro sometimiento, de nuestra humildad, de nuestra humillación, el sometimiento al Hijo de Dios. Oh Padre, tantas cosas que cambiar en nosotros, ayúdanos. Ayúdanos en medio de toda circunstancia que estamos viviendo, a ver tu señoría, a ver que tú reinas, que gobiernas y sobregobiernas en las naciones, que tú eres el emperador de emperadores, Señor de señores, Rey de reyes, el más sublime y el santo. Que toda rodilla se doble delante de ti y toda lengua reconozca que tú eres el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Y amén, mis hermanos. Señor nos ayude, mis hermanos. Amén.